Vamos a ponernos de pie un momento para orar. Hoy día, en esta noche, todos debemos de seguir esa constante. Que esta Semana Santa no sea una semana rutinaria, como cumplir una agenda, ¿no?, del almanaque, del calendario. Y el diablo debe haberse sentido seguramente muy contento, ¿no?, por muchas acciones. Pero nosotros no queremos que se ponga contento el diablo, sino el Señor, porque Él nos ama, porque Él ha dado a su Hijo para que Él muera en la cruz del Calvario para redimirnos de todo pecado, para guardar a nuestras vidas, guardar a nuestros hijos, a nuestros nietos. El Señor lo promete que Él va a visitar hasta la 4ª generación de quienes le obedecen. Hoy día nosotros tenemos una responsabilidad frente a los seres que tenemos en el entorno. Entonces, en esta noche vamos a culminar un estudio acerca de cómo presentan los evangelistas el Evangelio de Jesucristo. Hemos estado viendo en el libro de Mateo cómo lo presenta Mateo, cómo lo presenta Marcos. El viernes lo hemos visto nosotros cómo lo presenta Lucas, un médico. Y hoy día vamos a ver en la noche cómo lo presenta el apóstol Juan, el apóstol denominado el apóstol amado de Cristo, el más joven de los apóstoles. Entonces hoy día, en esta noche, vamos a tener un estudio al respecto. Y quisiéramos que Dios se sienta bien contento de que esta Semana Santa no ha sido una semana más, sino ha sido una semana de esfuerzos, de oración, de clamor, de súplica a Dios, para que Él se afirme en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Y tenemos la oportunidad hoy día en la noche de traerlos. Hoy día a las 8 tenemos nuestro servicio evangelístico. A las 7 es el centro de capacitación teológica, los que quieren venir un poco antes para estudiar. Pero a las 8 con todos nuestros amigos para que estudien la palabra también. Y así seguir insistiendo hasta que nosotros veamos señales de nuestros seres queridos que adoran realmente a Dios. Que no solamente le adoran de labios, sino le adoran de corazón. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque durante estos días hemos visto decisiones de mucha gente. Gracias a Dios por el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque durante estos días, Señor, has visto a tus hijos, Señor, ensayando, preparándose para compartir, oh Dios, con el poder de tu Santo Espíritu, el respaldo de tantas oraciones, oh Dios, de tus hijos, a fin de que tu palabra, Señor, encuentre un buen lugar en los corazones de quienes oyen. Gracias, Padre, porque tú has llegado al corazón de mucha gente. El día de ayer también, Señor, en la reunión de jóvenes, en la fogata. Te suplicamos, Padre, que tú sigas haciendo crecer tu gracia, Señor, en esta persona. Ahora, Padre, queremos rogarte que tú no solamente bendigas a ellos, sino también a sus respectivas familias. Danos oportunidad, Señor, en esta noche de poder también compartir una invitación con nuestros amigos y familiares. Padre, gracias te damos por todas estas cosas que haces en nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Tome asiento, por favor. Vamos a hacer una pequeña reflexión en lo que tenemos acá y lo que recordamos hoy día. Hace 2000 años atrás, aproximadamente, el Señor Jesucristo, había mucha gente que estaba llorando, había mucha gente que estaba confundida. Había mucha gente que tenía en su mente y en su corazón a un Cristo muerto, un Cristo crucificado. La última imagen que habían visto era Cristo en la cruz del Calvario. Esa imagen de un hombre bondadoso, y como lo dijo Pilato en una forma pusilánime, ¿no?,
Yo no encuentro mal en este hombre, yo no encuentro pecado en este hombre. Y ustedes me gritan, crucifícale. Bueno, será problema de ustedes, ¿no? Y me lavo las manos. Pero no podía lavarse el corazón. No podía lavar su determinación. Había determinado por sí mismo, aún a pesar de los consejos de su esposa, que le había dicho, no, he soñado, he tenido un sueño y he visto que este hombre no tiene nada de pecado. No tengo que ver nada contra él. Pero como políticamente no le convenía exculparlo, soltarlo, darle libertad, permitió que se crucifique. Y ahora muchos de nosotros estereotipamos a Pilato, a Judas, a Anás, a Caifás, como los culpables de la muerte de Cristo. Ellos solamente nos representaban, ¿no? Nos estaban representando. ¿Tal es así? ¿Es verdad eso o no? Porque no fue los pecados de Anás, Caifás y de Pilato solamente, o de Judas, que llevó a Cristo al Calvario. Fue el pecado de todos nosotros. Ellos eran los representantes en ese teatro de la vida, ¿no? Eran los representantes nuestros. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y si todos pecamos, entonces todos somos culpables de la muerte de Cristo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros entendamos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros creamos. Somos culpables de la muerte de Cristo. Y Cristo vino a nosotros, hacia nosotros, para salvarnos. Todo su propósito, todos los cientos y miles de años atrás que se hablaba de Cristo, se profetizaba de Cristo, se cumplió en la muerte en la cruz del Calvario. La Biblia nos habla de que Isaías, que escribió 800 años antes de la venida de Cristo, él parece que hubiese estado al pie de la cruz del Calvario escribiendo el sacrificio de Cristo. El Señor, en su capacidad, en su virtudes de Dios, ya nos graficaba cómo iba a ser la muerte de su Hijo. Que nadie le iba a quitar la vida, sino que Él mismo la iba a entregar. Ese gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, hoy día nosotros debemos de tener una profunda gratitud y devolverle la vida. Hemos escuchado un montón de gente que habla con un espíritu profundo de venganza, ¿no? Dicen, sí, que lo castiguen, que lo maten, que lo baleen, al final de cuentas que lo lleven al paredón, ¿no? Hay que hacer justicia, hay que tomar venganza. Y más la justicia se transforma en venganza. La justicia de Dios es otra cosa. Dios se hizo justicia enviando a su propio Hijo, permitiendo el castigo de su propio Hijo. Totalmente diferente a la justicia que nuestra capacidad, ¿no?, enciclopédica a veces nos ilustra. Tenemos un concepto diferente a lo que es la justicia de Dios. Dios se hizo justicia enviando a su único Hijo para salvarnos. No se quiso vengar del hombre, de ninguna manera. Hoy día la justicia pareciera que fuese venganza, ¿no? Matan a una persona, matan a tu hijo, a veces nosotros mismos también sentiríamos de repente lo mismo, ¿no? Que lo chapen a ese bandido que mató a mi hijo y que lo maten pues también igual, ¿no? Al que hierro mata, a hierro muere. Pero Dios no nos ha provisto a nosotros de ese tipo de principios. Él nos ha provisto de otro tipo de principios. Y quiere que nosotros todos volvamos a la etapa original. Para eso envió a su Hijo. Para que mucho más adelante Christian Barnard, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Que fue el primero que operó un corazón, cambió el corazón. El Señor Jesucristo lo venía haciendo años atrás, ¿no? La Biblia en el Antiguo Testamento hace 6.000 años ya lo mencionaba, ¿no? De que el Señor nos daría un corazón nuevo, un corazón espiritual nuevo, con una capacidad de vivir diferente, con una capacidad de darnos el impulso a nuestra mente, de poder enarbolar los principios originales de Dios. Dios nos creó a nosotros para su alabanza, Dios nos creó a nosotros para tener una profunda y completa comunión con Dios. Cuando Cristo dijo, no, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él no podía concebir
una separación con Dios. La palabra separación ha sido graficada en nuestro idioma latino como muerte, como los muertos. El cajón de sastre, ¿han escuchado? Cajón de muerto, cajón de ideas, de actitudes, de pensamientos, de pasados muertos, que lo único que nos trae es muerte, separación. Aquella persona que se recuerda, ¿no?, sus pasados de muerte, de separación, de destrucción, de frustraciones, lo único que hace es revivir frustraciones. Por eso el Señor dice, si tú vienes a mí, si tú vas a mi Hijo, que es el único que tiene capacidad de perdonar, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice. Todo lo pasado, dice la Biblia, es echado a lo más profundo del mar y olvidado para Dios. Ya no nos tomará en cuenta ninguno de esos pecados. Ese es el poder de Dios. Los fariseos, ¿no?, los hombres, la religión en ese tiempo más importante del pueblo de Israel, dicen, ¿cómo se atreve este fulano, este hijo de un carpintero, cómo se atreve a decir que él puede perdonar pecados? ¿Quién es él para que perdone pecados? Se desesperaban, ¿no? ¿Recuerdan? Son pasajes de la Biblia, ¿no? ¿Quién es él para que perdone pecados? Pues él es Dios con nosotros, pues. Es Dios con nosotros. Él tenía la capacidad de perdonar. Nos quería enseñar una cultura diferente a la cultura de la justicia humana. En vez de venganza, perdón. Y hoy día, estos ángeles, heraldos de Dios, se presentan y le dicen, ¿no?, ¿qué hacen ustedes buscando, ¿no?, entre los muertos al que vive? ¿Y por qué? Porque la mente de los discípulos, la mente de las mujeres que creían en el Señor, la mente de esas manos que habían obrado tanto para darle alimento al Señor, haber recibido al Señor, haber ungido sus cabellos, tenían en su mente, en sus corazones, la última imagen. ¿Y cuál fue esa última imagen? Debe haber sido bien desgarrador, bien triste, tremendamente triste, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película, ¿no?, de Jesucristo en la cruz del Calvario, no me acuerdo el nombre de la película, La Pasión de Jesucristo, ¿no? Lo han hecho con tanto realismo que mucha gente vive y llora, ¿no?, al ver ese tipo de cosas. Ya imagínense ustedes cuando esta cuestión, que no era una ficción, sino una cuestión real, ¿no? Los látigos que caían en el cuerpo de Cristo eran unos cueros que aferraban unas bolas de metal, ¿no?, rústico, porque no había, ¿cómo le llaman eso? Fresadora, ¿no? Fresa, que pule, ¿no?, los fierros ahora, amoladoras. Todo era a base de golpes nada más en el fuego, ¿no? Todo tosco. Y eso le cayó 30 latigazos, 30 bolas de plomo, ¿no?, en la espalda. Conforme Isaías lo describe, molió su espalda, sus huesos, sus vértebras. Y la Biblia nos habla de que su cuerpo fue desfigurado, porque le pusieron una corona de espinas para burlarse. Ah, tú eres el rey, entonces necesitas una corona. Y lo coronaron con unas espinas enormes, ponzoñosas, que generan veneno inmediatamente putrefacta. Y su rostro, su frente fue herida por esto, ¿no? Y ahí le hicieron cargar la cruz, un árbol, ¿no?, también cortado en forma de cruz. Carga tu cruz. Y lo hicieron subir a un monte. Yo no sé cuántos de ustedes han subido un monte. Si uno no tiene costumbre, es bien pesado, es bien duro. Para una persona que lo acaban de flagelar, es mucho más duro. Y una persona que tiene en su mente y en su corazón el haber suplicado a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Y su padre le dijo, no hay otro momento, tú lo sabes.
Y él había hecho, antes que nada, hágase tu voluntad, Padre, yo lo voy a hacer. Porque quiero morir por el pecador. Quiero que el pecador ya no viva en esa vida de vanidades, en esa vida de definiciones enciclopédicas, sino en una vida de definiciones bíblicas. Una vida de definiciones escriturales. Donde hagan caso a mi palabra. Donde no solamente se estén alimentando biológicamente, sino también se alimenten espiritualmente. Entonces la última imagen que ellos tenían era de un Cristo sangrando, donde los soldados vienen y si había algún indicio de que Cristo todavía estaba en agonía y que podían bajarlo y recuperarlo, vinieron con órdenes, ¿no?, de Anás, de Caifás, de romperle los huesos al Señor para que se desangre más rápido. Pero cuando lo vieron que ya estaba muerto, agarró su lanza y ¿qué cosa hicieron? Le abrieron en el costado. Y dice que ya no brotaba sangre. Toda su sangre había sido derramada por causa de nuestros pecados. Así dice la Biblia. Y ese hombre que puso la lanza en el costado del Señor, que hirió al Señor, da testimonio de que Cristo ya había muerto. La Biblia habla, ¿no?, de que la vida está en la sangre. No hay persona que pueda vivir sin sangre. El Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Ahora, esa imagen, como digo, ¿no?, hizo que su fe, la fe de su mamá, de sus hermanos, de sus discípulos, de quienes habían creído en Él, de que habían sido sanados en Él, habían resucitados en Él, ¿no?, se confundan y tuviesen lágrimas y un pesar profundo en sus corazones, a tal punto que el Señor tuvo que mandar ángeles del cielo y decirle: oye, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Ya no está Jesús en el sepulcro, ya resucitó entre los muertos. Ese es el consejo que hoy día Dios nos da a nosotros. Que no permitamos que nuestro corazón, nuestra vida, no sea un cajón de desastres, sino un cajón de muertos, de pasados, de frustraciones, de separaciones, que nos impulsa, nos impele a separarnos del amigo, separarnos del esposo, de la esposa, de los hijos, de nuestros seres queridos. Y no hayamos aprendido nada de esa cultura del perdón que en la sangre de Jesucristo hoy día debe estar instalada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Qué pena, ¿no?, que el efecto del tremendo poder de Dios, del tremendo mensaje de Dios, no se afirme en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fácilmente nos enojamos, fácilmente ponemos una palabra de muerte. ¿Qué significa muerte? Separación, ¿no? Cuando tú dices algo fuera del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, entonces estás poniendo palabras de muerte. Cuando llamas la atención a tus hijos con ira, estás poniendo palabras de muerte. ¿Por qué usas palabras de muerte? ¿Para qué usas cosas de muerte si tienes un Cristo vivo? ¿Por qué tomas una actitud, ¿no?, de hombres muertos cuando estás utilizando elementos que no traen bendición a la humanidad? ¿Tú crees que es traer bendición a la humanidad? Hacer cosas que destruyen la vida de una persona, que alejan a los hijos de Dios de venir a la iglesia. Porque hay mucha gente que no viene a la iglesia por causa nuestra.
No viene a la iglesia por causa nuestra. ¿Por qué? Porque en el prurito de nuestro libre albedrío hacemos caso al instinto en vez de hacerle caso al Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Nuestra mente se va detrás de las tentaciones. Operamos mal, ¿no? Fornicando nuestra mente, adulterando nuestra mente, hablando mentira, diciendo cosas que no son, prometiendo cosas que no está bien, porque la Biblia dice, antes de prometer, mira bien qué cosa vas a hacer, porque no vaya a ser que decidas hacer algo, planificas hacer algo y no lo cumplas, y mientas. El Señor, hermanos, botó a Adán y Eva del huerto del Edén, no por violadores, porque hay algunas personas que dicen, no, es que comer la manzana significa otra cosa. No lo votó por violadores, no lo votó por rateros, no lo votó por mentirosos, lo votó por desobedientes, por una desobediencia, dice la Biblia. Dios es santo. Aquel Dios que nos mandó a su Hijo está reclamando santidad en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros vea con responsabilidad que no seguimos a un Dios muerto. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en los cementerios, me imagino que de repente todos, y ahora, ¿no? Los nuevos cementerios ahora entierran en el suelo. Y a veces uno, ¿no? Por ahorrar espacio, por ahorrar el tiempo, cruza y va pisando. Algo que mucha gente dice, no debes pisar por respeto, ¿no? Estás pisando, la persona está pero varios metros bajo tierra, pero a veces pasamos pisando. Dios tiene en su mente que aquella persona que no le obedece a su Hijo, que no obedece su palabra, pisotea la sangre de su Hijo. Pisotea el recuerdo que nosotros debemos de tener de Cristo. Cristo quiere que nosotros pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones palabras de bendición. Si tú quieres escribir algo por correo, por tu teléfono, que ahora no hay ofertas de mensajes, y se pone tanta basura, tantas cosas que generan muerte, en vez de generar vida. El Señor dice que ha mandado a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y a veces nos enmascaramos, tenemos doble personalidad. Queremos honrar a Dios con nuestros labios, pero nuestros actos dicen otra cosa. Ten cuidado. ¿Estás jugando con quién? Con Dios. Y Dios no está jugando. Por eso dice el Señor, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Consideras que Dios está muerto? ¿Consideras que Cristo está hablando por gusto? Tenlo presente. Tenlo muy presente. El Señor dijo, ¿no? ¿Saben? Ustedes pueden pisotear la sangre de mi Hijo, pero un ratito más. Porque mía es la venganza. Yo voy a dar el pago. Si tú quieres burlarte de la sangre de mi Hijo, si tú quieres burlarte de cada palabra que yo he expresado, un rato más. Y vas a llorar. Igual que mi Hijo, lágrimas de sangre. Cuando veas que tus hijos, al ver tu testimonio, tus nietos, tus bisnietos, si Dios te permite el privilegio de verlos, ¿no? Vas a llorar lágrimas de sangre cuando ellos comiencen a imitar tus pecados. Ten cuidado, mucho cuidado. Es necesario que hoy día nosotros tengamos mucho cuidado en pensar que Dios está muerto. Dios está tremendamente con todo su poder. La Biblia dice que
su capacidad de salvar, su mano no ha menguado para perdonar ni para disciplinar a sus hijos. A veces, ¿no?, se hablan acerca de los abuelos. Hace no sé quién me mandó un mensaje de los abuelos. Pero hablan que el abuelo ya es dulce, ¿no? Y es que se le fue toda la fuerza a veces de la disciplina. Especialmente, ¿no?, los hijos que han nacido ya en la yapa del tiempo que uno ha tenido, ¿no? Entonces ya no reciben lo que recibieron los mayores, ¿no? Yo soy el segundo, ya saben ustedes cómo me han agarrado palos, ¿no? De 12 hermanos, a punta de palos he aprendido muchas cosas. Pero los últimos son relajados, ¿no? Más relajados, hablan con su mamá. Isabel, ya pues Isabel, pórtate bien, le dicen, ¿no? Se los quedo mirando y sí, pues acá, ¿no? Me da ganas de meterles un trompón, pues, ¿no? Para que entiendan de que Isabel es su madre, ¿no? ¿Saben qué? Dios quiere un profundo respeto, que seamos una nueva criatura, que tengamos la capacidad de saber perdonar, respetar, una serie de virtudes que está en un corazón nuevo. Porque si Dios nos ha dado un corazón nuevo es para que tengamos una nueva vida, que comencemos a valorar cada acto que nosotros tengamos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Lucas 22:39. ¿Han leído ese versículo que está ahí? Lucas 22:39, ¿qué dice? Y saliendo, se fue, ¿no? Se fue al monte de los olivos, ¿no?, a orar, como solía hacerlo. ¿Qué solía hacer el Señor? Ir al monte de los olivos a orar. Todos ustedes deberíamos, todos nosotros deberíamos tener un olivo, aunque sea en una maceta, para decirle a sus hijos. Así, debajo de la rama de este olivo, nuestro Señor Jesús solía orar por nuestros pecados, para que crezcan los niños sabiendo fehacientemente que Cristo sí estuvo aquí en la tierra, que no es un cuento. Como hemos leído varias personas, y varias personas me han dicho, ¿no?, pastor, ¿la Biblia todavía tiene actualidad? Claro. Lo ven tan lejos. Y la Biblia habla claramente en este pasaje que hemos visto ahí, que el Señor les hacía recordar. Se recuerda lo que uno ha estudiado. No puedes adivinar. No les hacía adivinar, les hacía recordar de todas las cosas que Él mismo le había hablado. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Vamos a ponernos de pie, por favor. (24:8) dice, ¿no? ¿Tienen? 24:8. Entonces ellas, ¿se acuerdan? Ahí, lo leen ya. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿no? Los ángeles de Dios vienen y dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Y qué dice? Y ellas se acordaron de sus palabras. Ahora vamos a responderle nosotros también al Señor. ¿Y nosotros? ¿Nos acordamos de sus palabras? ¿Lo repetimos todos juntos? Y nosotros nos acordamos de sus palabras. Y que comience a llenar nuestra mente, que comience a llenar nuestros sentimientos, para que no salgamos de acá y ya nos olvidamos. Y ahora en la noche ya no venimos, porque estamos cansados, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas cosas, tenemos miles de cosas al final de cuentas para no venir. Y Dios quiere que cada uno de nosotros traiga a su familia, traiga a sus amigos, traiga a sus vecinos. Dice la Biblia en capítulo 24, versículo 45. ¿Vamos a leerlo? ¿Lo leemos? Entonces, ¿lo leemos juntos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 44 leemos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando aún
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Saben qué, hermanos? Son palabras del Señor. Él nos abrió el entendimiento. ¿Podrá abrirnos el entendimiento? ¿Podrá abrirnos la capacidad de atención? ¿Podrá hacernos a nosotros cumplir su palabra? ¿Nos podrá hacer agradecidos a nosotros? Hermanos, Dios no ha menguado su poder. Él sigue teniendo poder para hacerlo. Acudamos a Él y no vayamos a utilizar herramientas muertas. Trata de controlarte en todo momento. ¿Tienes alguna discordancia con tu esposa, con tu suegra, con tus suegros, con tus seres queridos, con tus hijos, con tus nueras, con tus yernos? ¿Qué es lo que Dios quiere que aflore? Perdón. ¿No? Perdón. ¿Tienes algún problema con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, compañeros de estudios? ¿Qué debe venir a nuestras mentes? Perdón. Miren ustedes la condición de Cristo en la cruz. Tendría todas las excusas, como para decir, ya Padre, ya bien, yo lo salvo a todos menos a este fulano que me ha metido un lanzazo, ¿no? Estos que han agarrado mi ropa, que están jugando suerte, que tal me falta de respeto. A esto, mételos adentro, ¿no? Y a este que me ha traicionado también, hazlo puré, ¿no? Y ahora, después de 2000 años, a este que no me obedece, es mi hijo, yo lo he rescatado en la sangre preciosa, y ofende a su mujer, ofende a sus hijos, ofende a sus amigos, ofende esto. La cultura del perdón no ha venido a llenar su mente ni su corazón. De una vez. No hace así felizmente el Señor, ¿no? Si no, no habría ninguno de nosotros, ¿no? ¿Qué cosa dice Él? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está Él? Debe estar en la playa, ¿no? En este feriado largo. Debe estar descansando de tantas vicisitudes que da la vida, ¿no? ¿Dónde está Él? Después de haber padecido tanto, ¿dónde está Él? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Padre, perdona, una vez más. Pero ya son tantas veces. Una vez más, perdónalos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniendo nuestras manos en sus heridas? Ya vivamos en santidad, ¿no les parece? ¿Amén? Yo creo que debemos vivir en santidad, debemos estar atentos a la palabra, cumplir con Dios, para que su palabra se siga extendiendo, para que su palabra siga llegando a los últimos lugares de la tierra, para que sus hijos sigan cada día preparándose y preparándose y preparándose, para que cuando el Señor los lleve por diferentes circunstancias, sean instrumentos de honra, estén preparados para ser útiles, que día tras día, ni bien llegas a tu casa, pues, dedícate a hacer algo para construir, para ser útil. Y si hay algo en tu mente que te ofende, vitupera en tu vida, perdona. Eso es la señal que Dios quiere ver en nosotros. Ya no hagamos cosas de muertos, hagamos cosas de vivos en Cristo. Vamos a orar y luego vamos a pasar a un servicio de bautismo. Las personas que van a ser bautizadas, por favor, pasen hacia atrás. Todos vamos a ir a sentarnos ahí, ¿no? Acomodamos las sillas ahí para sentarnos. Y en esta noche tenemos un servicio, como digo, muy especial de la resurrección de Cristo. Y este miércoles que viene tenemos la Santa Cena, con todos los hijos de Dios que han venido a sus pies y que están en obediencia con Él, ¿no? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu bondad con cada uno de nosotros, porque tú has traído, Señor, a cada persona que está en este momento. Bendícelo, Señor, con tu palabra. Bendice, Señor, el bautismo de tus hijos, que al pasar por las aguas del bautismo no son salvos, ya fueron salvos por tu sangre. Ahora, Señor, están dando muestras de bendición, de obediencia en sus vidas.
Queremos, Padre, que tú los bendigas. Bendice sus hogares, bendice sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Padre, a nosotros queremos suplicarnos que nos utilices, que nos des siempre oportunidades, Señor, para ser útiles. En el nombre de Cristo. Amén.